Quiz questions. A ver, mírame. ¿Qué tal me queda? Y más flores, ¿no? Aquí como que salgan del pecho. Venga, ladies, primera pregunta. ¿Qué opináis de la educación? ¿Quién quiere empezar? Un resumen general. Bueno, la educación es la base y los pilares para la construcción del ser humano. En mi opinión, sin educación no hay un criterio propio que determine nuestra existencia con el que podamos utilizar de guía para afrontar la vida. ¿Y crees que la educación actual cumple ese papel? Bueno, antes de responder a esta pregunta, se me ha venido un término que leí una vez que decía educarnos desde la ternura. Y siempre pienso que ojalá nos hubieran educado desde el amor y desde una enseñanza mucho más empática. Por ejemplo, me habría encantado que en mi colegio me dieran clases de masajes, de yoga, que me enseñaran a meditar, que me enseñaran a escucharme, en lugar de memorizar las cosas o de aprender lo que a otras personas les había servido, porque cada ser humano es único y tiene un recorrido diferente, ¿no? Vale, guay, buena respuesta. Gracias. ¿Misma pregunta o cambiamos ya? ¿Te puedo hacer preguntas yo? Venga, va, siguiente pregunta. ¿Cómo definirías un miedo? Un miedo. ¿Qué es el miedo? Para ti, sí. Pues es que el miedo todavía no se sabe muy bien lo que es en el psicoanálisis y esta movida ahí que todavía no se ha entendido lo que es el miedo. Pero pues el miedo, yo creo que hay dos tipos de miedo. El que te avisa de que hay un peligro, ¿no? Porque tú ves aquí un extraterrestre así tochungo y te entra miedo para huir. Y dices, me salvo la vida, ¿no? Ese miedo, ahí está. Luego hay otros miedos que te bloquean a cumplir un deseo, ¿no? O a lo mejor una que te reprime. Pues yo creo que va por ahí. O sea, miedo racional y irracional sería. Muy bien dicho. Vale. Chachi, ¿vosotros queréis añadir algo a ¿Sobre qué es para qué? vosotros un miedo? ¿O cómo lo definirías? Pues como suelo hablar con mi entrevistador, los miedos son inseguridades. Cuando la energía no fluye de manera armónica, de manera directa y ésta se desvía, provoca un bloqueo que se puede ver en forma de tensión o miedo. Para mí el miedo es algo que no está resuelto, que no fluye por el camino del amor, ¿no? Podría ser como a lo mejor el contrario al amor. ¿Buena respuesta? No confiar. ¿Algo que aportar, Sara? Bueno, el miedo creo que es lo que no conocemos, la falta de control sobre algo, alguien, sobre lo inerte. Y creo que eso, que la mente imagina y el poder creativo que se genera en base a algo que no conocemos es ahí como muy, muy potente, ¿no? Uh-huh. Es más potente la idea que tenemos de lo que no conocemos a cuando llegamos a conocer algo y perdemos ese miedo, ¿no? Es como, por ejemplo, el miedo más compartido, ¿no? Por la sociedad, ¿no? Sería el miedo a la muerte, ¿no? Uh-huh. Y es como lo más desconocido, es el gran misterio, ¿no? de vivir, ¿no? La muerte. Entonces es eso, como lo que no conocemos. Uh-huh. Vale, gracias, Sara. ¿Quieres aportar algo más, Blanca? Sí, respecto a lo que ha dicho Sara, también, o sea, totalmente de acuerdo, pero también hay un miedo a lo ya conocido, ¿no? Como cuando vives una experiencia tan traumática que te da miedo repetirla. Y a veces vives en base de ese pasado, de la experiencia traumática. El miedo al miedo. ¿Tener miedo a tener miedo? Que yo creo que tú también nos puedes dar una visión interesante de eso, del miedo al miedo. Vale, yo soy el entrevistador. Vale. Siguiente pregunta. Sí. ¿Creéis que existe la... Ahora no me sale la palabra. Sí. Vale, me gusta. Sí, creo. No, cuando das algo a alguien... altruismo. Altruismo, eso, gracias. ¿Que existe? Si existe el altruismo puro. Yo creo que es sí. decir, altruismo como tal. Sí. Yo creo que yo creo que convivir ya es altruismo, ¿no? Cuando decides dar y, por ejemplo, bueno, sin ejemplos.
Creo que la convivencia tiene algo de altruista. Cuando decides comprometerte con otras personas a generar un espacio de respeto, de amor, de compartir, eso ya es altruismo, ¿no? Porque no lo haces por una condición que solo te beneficia a ti, sino que sabes que está beneficiando una acción a otras personas, ¿no? Y el altruismo es sentirte agradecida, ¿no? por tener la oportunidad de dar, de compartir sin esperar nada a cambio. Cuando no esperamos, desaparece el ego y aparece como la figura del ermitaño, ¿no? Del tarot, ¿no? Pero Como la pregunta iba por ahí. ¿La recompensa emocional es de hecho ya una recompensa? Claro, aquí ocurre que cuando tú das, también recibes, ¿no? Porque recibes una satisfacción amorosa, porque a la gente nos gusta dar. Y por eso mismo que nos gusta, entonces ya estamos recibiendo. Uh-huh. Ahí está el debate, ¿no? Hostia, el altruismo, tal. Pero claro, yo creo que siempre vamos a movernos en lo que nos hace sentir bien. Incluso aunque elijamos a veces ser maltratados, estamos en realidad eligiendo también a hacernos bien, ¿no? Porque a lo mejor queremos sentirnos seguros en que alguien nos haga sentir inseguros. Bueno, el caso es que yo creo que el altruismo no existe, pero sin embargo que la vida nos regala tener amor para dar, ¿no? Como querer siempre dar al otro. Vale. Y entonces para ti la respuesta sería no. Sí, sería, o sea, el altruismo no existe, pero sí que existe una necesidad humana de dar. Y como recibimos al dar, pues bueno. O sea, yo creo que, por ejemplo, el altruismo es cuando tú tienes un don y lo das sin ninguna condición, ¿no? En plan, sin pensar en qué va a pasar después. Uh-huh. Simplemente estar en el presente y ofrecer lo que tienes para dar, ¿no? Uh-huh. Eso es altruismo y yo sí creo en el altruismo. Vale. ¿Quieres aportar algo, Pablo? O sea, yo a día de hoy no tengo muy claro qué es el altruismo, pero de esto que ellas han comentado, me parece que cuando tú haces algo por alguien, siempre primero lo estás haciendo por ti mismo. Aunque estés ayudando a alguien y lo quieras hacer de manera desinteresada, creo que primero la ayuda te la haces a ti. Es como si yo te estoy ayudando ahora a grabar esto porque te quiero y quiero hacerlo de manera generosa. A su misma vez yo estoy trabajando ahora mi expresión, ¿no? O temas que yo quiera trabajar conmigo misma. Y es un intercambio, es un regalo y hay dos cosas a la vez simultáneas, ¿no? Uh-huh. Creo que nunca hay solo una dirección, sino que todo el rato es como un círculo, hay un feedback. Pero yo lo que creo es que aunque la energía sea circular, eso no es una condición que impongas tú cuando haces algo, sino que es algo que es como una acción-consecuencia, ¿no? Pero si tú estás en el presente y no piensas en el futuro ni en el pasado, ¿no? Que estás haciendo desde el momento sin esperar nada, solo ofreciendo tu don de estar, tu don de la presencia, tu don de la comunicación, sin esperar nada, es altruismo. Estás trabajando tu don también, para ti misma. Pero estás regalándolo, lo estás compartiendo, porque ese don lo puedes trabajar desde ti misma. Estás trabajando la generosidad contigo misma también. Sí, ¿no? Pero que trabajes eso no significa que no des. Que lo hagas por ti y para ti, porque perfectamente, o sea, que hagas que las cosas te beneficien a ti también no significa que no sea altruismo. O sea, quiero decir, no somos mártires, no queremos ser mártires tampoco, ¿no? De hecho, también un respeto ahí. De hecho, perdona, por ahí va la pregunta y ahí es donde quería ver el conflicto. Si consideráis o no el hecho de recibir una recompensa emocional como que no sea puro. ¿Sí? ¿Que no sea? Que no sea puro. O sea, si consideráis el hecho de pureza máxima el no recibir a cambio, o si por recibir a cambio se puede considerar puro. Ahí está el debate. Y es que creo que la pureza está en la vida, y si la vida te da y tú recibes, o sea, no veo que sea impuro recibir. Cierto, pero como la palabra altruista lleva como de sí el significado de no recibir,
Ya. El hecho de recibir, o sea, tú das algo altruistamente, significa que tú das algo sin esperar nada a cambio, pero siempre recibes una emoción a cambio. Por lo tanto, ese es el tema. Vale, en mi opinión, Ujú. el altruismo no es una condición. El altruismo es una acción desde el presente, que es lo que me reafirmo en lo que había dicho antes. Es decir, tú estás en el presente, pero eso no, o sea, porque estás haciendo algo sin esperar nada a cambio, sin esperar, que no es lo mismo sin recibir o no recibir. Entonces, esa es una acción que acontece después, pero que es como ha dicho Paula, que es la energía que se va moviendo en círculo, ¿no? Entonces, al final es una energía que se puede estancar en la otra persona por bloqueos que tenga o no, o simplemente porque tienes que dar sin recibir nada a cambio, o te puede venir desde ahí o te puede venir desde otra cosa, pero el altruismo no significa siempre no recibir o cerrarse a recibir, sino el altruismo significa solo pensar en que estás dando, no pensar en las consecuencias. Por eso es el estar en el presente. Sí, que eso me ha gustado mucho, esa aportación que has dicho. De hecho, me ha recordado un poco a lo que sería el karma yoga, el yoga de la acción, y como decía Sara, la acción desinteresada. Tú realizas algo porque ya solo por el simple hecho de existir tenemos que realizar acciones, tenemos que experimentar cambio, movimiento, ¿no? Si no seríamos inertes, no tendríamos vida. Y en esas acciones las puedes realizar buscando algo, un fin en sí, o que la acción sea el fin en sí mismo, hacer desinteresadamente, ¿no? Ofrezco esto pues porque es lo que hay en mí, lo que tengo que ofrecer, pero me importa recibir, no me importa. O sea, ahora mismo, por ejemplo, yo creo que esto es altruista, ¿no? Porque a mí me están sanando palabras que se están diciendo como la acción es... Desinteresada. No, la acción es como en sí misma, que has dicho. Ah, no sé. Palabras salvavidas. La acción es el fin en sí mismo. Eso, O sea, sería la acción de dar. la Es la acción es acción en el sí fin misma. en sí mismo. Yo creo que ese es el altruismo. ¿Vale? Ok. Y para rebatir todo esto, para cerrar, Sí. entonces ser consciente de que vas a recibir, una acción positiva por el hecho de ayudar, porque lo tenemos innato, lo sabemos. ¿Cómo? ¿Quieres aportar algo? ¿Cómo? Sigue, ¿Cómo? sigue. Quiero decir, como ya hemos ayudado alguna vez a alguna persona, ya hemos visto la recompensa emocional que lleva esto. ¿Creéis que una persona sin haber hecho nunca una acción buena puede hacer algo altruista? ¿O está condicionado a que como ya lo ha hecho antes ya lo conoce? Claro, me refería un poco a eso, porque realmente tú cuando ayudas a alguien, si no te engañas, o sea, realmente todos sentimos como ese gustillo, ¿no? De decirnos, es una parte del ego también, ¿no? De, Todas "Buah, las personas que has conoces. hecho... Sí, bueno, claro, como la parte a lo mejor vista desde el ego sería como, qué bien, ¿no? Has actuado bien. Pensado, ¿no? Realmente. Sí, es como que, ay, no me van a castigar, ¿no? En plan, ya he Claro, sido bueno, claro, ya he es hecho mi como misión hacer del día. méritos un poco como podría ser a lo mejor la visión cristiana antigua de sentir que haces méritos para ir al cielo, ¿no? Y como redimirte y limpiar tus pecados a lo mejor. Todo depende del enfoque, de la intención con la que se haga, ¿no? Yo creo que viene un poco más con la naturaleza humana. Aunque esté el cristianismo y no sé qué, pues ya en las tribus indígenas que no tienen regida una religión cristiana, ya se respeta mucho al otro, ¿no? Y se honra mucho al mayor, se honra mucho la vida del otro, se comparte. Muchas otras no, bueno. Pero creo que viene con la naturaleza humana querer dar. ¿No? Como creo que en realidad somos generosos, pero bueno, también está la otra parte. Muy bien. ¿Algo más para concluir? Sí, bueno, para terminar, o sea, creo que este camino del altruismo, de la generosidad, es lo mismo que el camino del amor. Una persona que no lo ha transitado, que no lo ha conocido, es difícil que se abra a él, pero una vez lo conoces, ves que es tu camino real, ¿no? Y que es fácil, en verdad, es sencillo, no va contra tu naturaleza, sino que es fluido y sale porque tiene que salir. Al final eres el viajero de la noche y las estrellas serían emociones que te guían en ese sendero hasta el fin, que es
la acción en sí misma y bueno, como un fluir constante, ¿no? El altruismo formaría parte de ese romper con el samsara, de esa elevación del alma, ¿no? Y de esa salida del ego, como una respiración profunda del cuerpo. Vale. Después de esta super conclusión de Sara, Somos las estrellas y la luz. Las viajeras de la noche. muchas gracias, chicas, por haber hecho esta entrevista. Y a ver si nos vemos en la próxima. Ah, no, a cámara, A ¿no? cámara, a cámara. Venga, espera. 1, 2, 3. Quiz questions.